que debemos de dar todo por la mujer, todo por ella. Es increíble, porque la palabra del Señor nos desafía, nos reta, nos mueve a nosotros como hombres, cómo tenemos que reaccionar, cómo tenemos que vivir. Hola iglesia, bienvenidos. Qué bueno que se conectaron el día de hoy. Esperemos que se encuentren súper bien en su casita o en sus trabajos o donde quiera que nos estén viendo. Deseamos que le puedan dar like a la transmisión y la puedan compartir con sus amigos y familiares. Estoy segura que será de gran bendición. El día de hoy nos estará compartiendo nuestro pastor Oscar Estrada con el tema hombres o masculinos. Será de gran bendición, así que deseamos que preparen su Biblia, su libreta para tomar sus apuntes, pero sobre todo que dispongan su corazón. De la misma forma les recordamos que estamos al pendiente de sus dudas, sus comentarios, sus saludos o sus peticiones de oración, que con gusto responderemos. Pero antes tenemos algunos anuncios para ustedes. Tenemos nuestros grupos de alcance Fuentes que se llevan a cabo los días martes y miércoles con los horarios 6 de la tarde, 7 de la noche y 8 de la noche, los cuales son por vía Zoom y les aparecerá el ID en la pantalla. También tenemos nuestros grupos de alcance Fuentes para jóvenes, los cuales se llevan a cabo los días miércoles. Para menores de 20 años son a las 7 de la noche y para mayores de 20 a las 8 de la noche, los cuales se imparten por vía Zoom. Y tenemos una sorpresa para todos los matrimonios. ¡Tarán! Tenemos nuestra reunión mensual de matrimonios el día lunes 1 de febrero a las 8 de la noche, el cual es por vía Zoom. Mujeres con Propósito te invitan a su reunión semanal vía Zoom, este lunes 1 de febrero a las 7 de la noche. Continuamos con el estudio de doctrinas básicas. Este lunes estudiaremos el tema La Biblia como la palabra de Dios, el cual nos estará compartiendo nuestra hermana Erika Escobar. Te esperamos, será de gran bendición. Invita a una amiga. Como saben, nuestra Iglesia Cristiana Fuentes ha preparado una campaña que se llama Manos que Ayudan, la cual deseamos que tú seas parte de ella. Me gustaría leerte una cita que dice así: con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Es una bendición poder ser parte de ello, de verdad. Y vemos la bendición que Dios nos da cuando nosotros estamos dispuestos a bendecir a los demás. Les invitamos a que puedan colaborar con cualquiera de esos artículos que aparecen en pantalla, los cuales estoy segura que será de bendición para aquellas personas que lo necesitan. La palabra de Dios dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Qué bendición poder honrar a Dios con un poco de lo mucho que nos ha dado. De esa forma les invitamos a que puedan ofrendar y diezmar. Puede ser de forma presencial en los horarios de oficina que tenemos en la iglesia o puede ser por medio de depósito o transferencia. Los números les aparecerán en pantalla. ¿Qué les parece si oramos por nuestros diezmos y nuestras ofrendas? ¿Les parece si cierran sus ojos ahí donde están? Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de diezmar y de ofrendar, porque hemos sido bendecidos por ti, Señor. Te pedimos que tú sigas siendo nuestro proveedor y que nos ayudes a ser de bendición para los que no lo tienen. Te damos gracias porque hemos visto tu poder y tu amor en todo tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a que dispongas tu corazón para este tiempo de alabanza. Así que ponte de pie y vayamos juntos a alabar a Dios. Alabarte con nuestro corazón, cantarte con todo nuestro ser, solamente porque tú lo mereces. Amén y amén. Ahora sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Be
que Dios sigue siendo el Señor. Solo Él tiene todo el control. En Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Visto su obra, veo su poder, la creación entera se rinde ante Él. Autor de la vida eres tú, Cristo Jesús. Decláralo, decláralo, que Dios sigue siendo el Señor. Solo Él tiene todo el control. En Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor. En Cristo el Señor. Levante sus manos al cielo y declaramos: su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor. Solo Él tiene todo el control. En Cristo el Señor. Más de su amor y se deshace todo el dolor. En Cristo el Señor. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Amén. Amén.
hermano, cántalo. Me cubres con tu gracia, Dios. Qué bendición poder alabar a Dios juntos. De la misma forma les pedimos que nos acompañen a escuchar el tema de hoy, que será impartido por nuestro pastor Óscar Estrada, con el nombre Hombres o Masculinos. De la misma forma nos despedimos de ustedes diciéndoles que tengan una excelente semana, que Dios les bendiga y los guarde donde quiera que estén. Chao. Hola, muy buenos días, Iglesia Fuentes. Para mí es un gusto, es un honor el poder una vez más estar aquí en este tiempo, en esta oportunidad que el Señor nos da para escuchar su palabra, escuchar siempre sus consejos, que sus consejos, la realidad es que siempre son muy acertados para nuestra vida. Y me da un gusto, ¿verdad?, el poder una vez más estar aquí en esta oportunidad. Hoy vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Un tema que he considerado que es muy importante, que está en primera carta de Pedro, en el capítulo 3, y realmente es una bendición, ¿verdad?, el que nosotros podamos ser instruidos a través de su palabra. Ese tema se llama masculinos o hombres. Es un tema que es un poco, espero ser acertado en la interpretación de las Escrituras, pero es un tema muy amplio que va a edificar nuestra vida. Entiendo que la palabra del Señor también es tan rica, ¿verdad? Y es tan abundante que suple todas las necesidades que hay en nuestra vida. Y una de ellas es la familia, suple las necesidades de la familia. Y dentro de las familias encontramos la relación de los padres que debe de haber entre los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Pero también un tema muy importante acerca de lo que es el matrimonio. En nuestro tiempo es muy común, realmente, es muy común el abuso de autoridad por parte del esposo dentro del mismo núcleo familiar, siendo el hombre en muchos hogares solamente el único que tiene la voz, el único que tiene una participación directa y a veces es el único que decide. Lamentablemente, por tener ese tipo de actitudes o caminar de esa forma o ser de esa forma, el no conocer las Escrituras, entonces realmente hay muchos atropellos, hay muchas heridas, hay muchas frustraciones en el mismo núcleo familiar. En otras ocasiones, por actuar de esa forma, a veces los hombres, ¿verdad?, llegamos al punto de humillar a la mujer, incluso hasta denigrarla. Entonces, realmente eso no es un hogar, no es una familia. Bajo ese contexto, confunden lo que significa la palabra sujeción y el rol, ¿verdad?, que cada uno de nosotros debemos de llevar. Lamentablemente, repito, por la ignorancia que hay acerca de ese tema tan importante, entonces hay muchos problemas. Cuando se actúa de esa forma, entonces también no permiten que la esposa opine o decida de un juicio de valor ante la forma, ¿verdad?, de cómo se hacen las cosas, cómo van a hacer algunos proyectos o cómo van a realizarlas. Entonces, cuando el hombre actúa de una manera arbitraria, entonces, lamentablemente, hay muchos problemas. Ellos, en algunos casos, verán, algunos hombres que ya conocen del Señor, atribuyen, ¿verdad?, que somos cabeza, han aprendido que somos cabeza y por consiguiente somos los responsables que hay que ejercer esa dirección. Pero si no sabemos hacerla, entonces nos convertimos en tiranos, ser hombres que lamentablemente manejan su familia en una situación, ¿verdad?, de heridas y problemas que hay. Por otro lado, encontramos hombres que desafortunadamente han abandonado su trabajo, su función como padres y como hombres, y por consiguiente han cedido, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver la dirección, el consejo, la educación, la guianza hacia las esposas, hacia la esposa, la mujer. Y lamentablemente, entonces ellos se hacen a un lado y hay problemas a la larga. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? A través de las Escrituras, vemos un equilibrio, cómo nosotros debemos de caminar como hombre y mujer, esposos y los hijos y los padres. Entonces vemos que en la palabra del Señor hay una riqueza, hay una abundancia, ¿verdad?, de bendición para nosotros.
Voy a leer esta parte de la versión Valera. En primer carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 7, dice: asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Está hablando de la mujer. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Versículo 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, Dios desea que haya un espíritu, como dice la Escritura en esta parte referente a la mujer, un espíritu apacible, afable, y que es una forma, ¿verdad?, de cómo debe de vivir la esposa y en el hogar también, desarrollando un espíritu, dice aquí, afable y apacible. Pero el versículo 5 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pero el versículo 7 es donde quiero centrarme más que nada en este tema. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nos habla a nosotros los hombres que debemos de vivir sabiamente con la esposa, con la mujer, ya que tiene un valor, dice la Escritura, ya que tiene una posición muy en particular que Dios le da, y que si nosotros no vivimos en sabiduría, no vivimos sabiamente con ellas, no sabemos vivir con ellas, las tratamos de una manera no adecuada, entonces nuestras oraciones, dicen, no tienen una respuesta. Son un estorbo esa forma de tratar a la esposa, y por consiguiente dice que nuestras oraciones, dice que no son respondidas. Entonces, qué importante es que nosotros podamos vivir con la esposa sabiamente. Lo menciona Pedro. Pero también Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, el versículo 19, nos habla que debemos de vivir con ellas y no siendo ásperas con ellas. No debemos tratarlas con aspereza. Dice: maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Habla entonces que hay situaciones, ¿verdad?, que se prestan o que se presentan en el hogar en la cual desafortunadamente se daña la vida de la mujer por la forma de cómo la tratamos. Pero también Pablo también menciona en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 25, dice que debemos de dar todo por la mujer, todo por ella. Es increíble. Porque la palabra del Señor nos desafía, nos reta, nos mueve a nosotros como hombres, cómo tenemos que reaccionar, cómo tenemos que vivir. Dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, de la manera de cómo Jesús se entrega a la iglesia, se entrega a favor de nosotros como la iglesia que somos de Él. De esta forma dice que nosotros debemos entregar todo por la esposa. Ahora, ¿qué es vivir con ella sabiamente? Tenemos que entender esa parte. Primeramente es saber vivir en paz y en armonía. Saber vivir. Y tenemos que aprender entonces nosotros a que la paz de Dios gobierne nuestra vida, para que entonces esa misma paz podamos nosotros establecerla en nuestro hogar, en un estilo de vida. Pero también dice algo más: en armonía. Dice la palabra del Señor en la versión NTV, en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, el versículo 11, menciona de esta forma, dice: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras: estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía,
entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Es increíble, ¿verdad? Porque tenemos nosotros el llamado de parte de Dios para poder nosotros vivir en el hogar sabiamente. Pero eso se tiene que traducir en una vida de paz y armonía. En otras palabras, somos tú y yo como hombres, como padres, que tenemos que propiciar un ambiente en nuestro hogar, una forma de vida, que si existe un momentos, ¿verdad?, de aspereza o situaciones difíciles, sobre todo cuando estamos arreglando algunas situaciones o aclarando algunas situaciones, tiene que reinar la paz en nosotros. Tenemos que propiciar siempre la armonía. Si hay pleitos entre los hijos hacia la mamá o entre ellos, tenemos que nosotros promover la armonía y velar por la armonía dentro del hogar. Ahora, ¿qué impide vivir en esa paz y en esa armonía? ¿Qué nos impide? Hay algunos aspectos que considero que son importantes considerar. ¿Qué es lo que nos impide vivir en paz? Número uno es la terquedad. La terquedad o obstinación. Y esta palabra se define como es hacer un Dios nuestra opinión. Cuando somos hombres tercos, obstinados, entonces nos atribuimos la única verdad absoluta, nos atribuimos la única razón y por consiguiente vamos a tomar situaciones o vamos a cometer muchos errores. Entonces se define, es hacer un Dios nuestra opinión, es hacer una ley infalible y pensamos nosotros que en todo tenemos la razón. Entonces, si nosotros queremos vivir en paz y en armonía, tenemos que salir de la terquedad, de la obstinación, de la necedad en nuestros corazones, que en muchas ocasiones, por el estado de ánimo, ¿verdad?, reaccionamos de esa forma y no oímos el consejo, no oímos las sugerencias. Entonces, tenemos nosotros que trabajar en esas áreas. Un ejemplo fue Saúl. La Biblia nos menciona que este hombre fue un hombre terco, que lamentablemente vino a ocasionar muchos problemas y una consecuencia, ¿verdad?, de ese tipo de conductas o manera de vivir es que Dios lo hizo un lado de su reinado. ¿Qué más impide? Bueno, ¿qué más impide el que nosotros podamos tener paz o poder vivir en armonía? El egoísmo. El egoísmo es la preocupación por mis preferencias. Es mi preocupación, es mi ocupación por mis deseos, mis anhelos propios, sin considerar a los demás. El egoísmo también es la incapacidad de ponerme de acuerdo y buscar el bienestar de la otra persona. O sea, el egoísmo desafortunadamente destruye muchos momentos, muchos tiempos, ¿verdad?, que pudieran ser diferentes en los hogares, en los trabajos, en las empresas. Lamentablemente, esta actitud nos lleva en muchas ocasiones, ¿verdad?, a estar ajenos a la voluntad de Dios. El egoísmo es lo que hablo. Alguien dijo por ahí, el egoísmo es lo que yo pienso y nadie más tiene la razón. El egoísmo es lo que yo siento y lo que yo hago por mí sin pensar en el beneficio de las otras personas. Entonces, tenemos nosotros la gran tarea y responsabilidad de hacer un lado el egoísmo. ¿Para qué? Para que haya armonía, para que haya paz en el hogar, en la familia, porque de ti y de mí como hombres depende todo ello. Un ejemplo es el hogar de Job, la casa, el hogar donde estaba establecido Job. Un hombre que dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre apartado del mal. Era un hombre que en su momento, ¿verdad?, por vivir de esa forma era agradable a los ojos del Señor. Era un hombre próspero, rico, pero tenía una situación, ¿verdad? Tenía una esposa en la cual desafortunadamente en algunas ocasiones, ¿verdad?, actuaba de una forma que no precisamente es la que honra a Dios.
Pero fíjate nada más lo que dice en Job capítulo 2, versículo 1 al 9. Dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor. Y el acusador Satanás vino con ellos. Versículo 2. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Versículo 3. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es el hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. ¿De qué motivos? ¿Cuál es el daño, perdón? El daño es que habían venido ya una muerte sobre sus hijos. Una muerte, ¿verdad?, sobre su ganado, porque era un hombre próspero, rico. Y sigue mencionando y dice, versículo 4, Satanás respondió al Señor, piel por piel. Cualquier hombre renunciará a todo lo que tiene para salvar su vida. Es increíble porque es una realidad. Nosotros trabajamos por dos causas. Trabajamos por nuestra salud y trabajamos también por nuestro bienestar, por la comida. Y por la comida y por el hambre, el hombre es capaz de hacer todo tipo de cosas. Sobrepasar, atropellar, dañar, destruir. ¿Por causa de qué? Del bienestar mismo o de la misma salud. En esos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? La pandemia es lamentable, ¿verdad? Porque escuchamos muchos abusos, muchas tranzas, pues. Muchas trampas, mucha corrupción también se mueve, precisamente por el egoísmo que surge en este tiempo. Sigue mencionando y dice, piel por piel, y cualquier hombre renunciará a todo lo que tiene para salvar su vida. Versículo 5. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Esa era la palabra que traía el diablo, Satanás, el chanclas, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Para acusar, para poder cuestionar la integridad de Job. Pero el versículo 6 dice, muy bien, le dice el Señor, haz con él lo que quieras. Dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. O sea, Dios le dio permiso para que el diablo viniera y pudiera tocar su cuerpo y poner una sarna, una lepra increíble, ¿verdad?, sobre su cuerpo, un malestar enorme. Y el versículo 7 dice, entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Y Job, dice, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo del teja. Y su esposa le dijo, fíjate nada más, la esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Wow! O sea, esta señora, pues metida en el orgullo, en la altivez, ¿verdad?, ella no percibía, porque el orgullo siempre persigue las cosas personales, el bienestar, pero sin considerar la armonía, la coinonía, la unidad con la otra persona. Estoy seguro que ellos habían hecho un compromiso de que estarían juntos todos los días. Pero cuando se presentó la adversidad, se presentó la enfermedad, la crisis, los tiempos difíciles, es cuando la mujer realmente ya no entiende esa parte. Por eso es que dijo ella, todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? O sea, Job, siendo un hombre que en la cual estaba sufriendo físicamente, había visto y observado todos los problemas, pero Job tenía una visión diferente de las adversidades que él tenía o que se presentaban en ese momento. Así nosotros.
El orgullo te permite ver las cosas solamente para ti. Pero la armonía, la relación con Dios y la integridad con Dios te lleva ¿a qué? A ver siempre de otra forma las cosas. Por eso es que dice en esta parte. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada que incorrecto. O sea, este señor era de 5 estrellas. A pesar del problema tan mayúsculo, tan grande que tenía en su vida, en su familia, dice la Escritura que él habló siempre lo correcto. Y ese es el reto para cada uno de nosotros como hombres. Que a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades que estemos pasando en este tiempo, nosotros podamos conservar nuestra fe viva con Dios, nuestra pasión por Dios, nuestro deseo por el Señor, nuestra integridad, mantenerla a pesar de las cosas. Entiendo que en estos tiempos por la misma presión que existe, hay muchos hombres incluso que están desanimados. Muchos hombres que se han quejado, han tomado actitudes negativas en decir, no quiero saber nada de Dios. ¿Cómo es posible que Dios permita todo esto? ¿Cómo es posible, verdad, que estemos viviendo de esta forma? Y se viven peleando, se viven ofendiéndose, destruyendo lo que han construido con tantos años. Ahora, otra razón por las cuales no vivimos en paz y no vivimos en armonía es la inmadurez. La inmadurez. La inmadurez lamentablemente nos conduce a evadir nuestras responsabilidades en vez de ser hombres comprometidos con los planes de la familia, con los proyectos que podemos hacer. Lamentablemente la inmadurez nos conduce también a los desacuerdos frecuentes en vez de conversaciones mutuas y edificantes. En vez de que haya un tiempo de acuerdo, ¿verdad? La inmadurez nos lleva a desacuerdos, a pleitos, a celos, tantos tipos de situaciones que enfrentamos en los hogares. La inmadurez nos conduce a la violencia y abusos verbales o incluso físicos. O sea, por no considerar, por no percatarte el daño tan grande que se ocasiona cuando hay pleitos, no solamente verbales, sino incluso físicos, delante de los hijos. Y eso es lo que tenemos que considerar nosotros en ese tiempo de retos y desafíos. En lugar de haber violencia y abusos verbales o físicos, en lugar de ser pacientes, podríamos ser mejor pacientes, y el cuidado mutuo y velar por nuestra casa. Y tomar retos y desafíos para seguir adelante, en vez de que haya violencia y abusos. Cuando hay inmadurez, también existe un estancamiento en vez de crecimiento. Existe un conformismo, hacer las cosas al ahí se va. No, cuando hay madurez tomamos retos, tomamos desafíos. Dicen por ahí, tomamos al toro por los cuernos. Buscamos a Dios, tomamos disciplinas cristianas o seguimos con nuestras disciplinas cristianas y buscamos siempre en crecer. Entonces, cuando hay inmadurez, por lo regular, ¿sabes qué pasa? Empezamos a ver las cosas, ¿verdad? Todo es problema, todo es queja, todo es pleito, todo es desacuerdo y tantas situaciones que se presentan en los lugares en los cuales nosotros estamos. Cuando hay inmadurez, también hay un mal ejemplo, en lugar de ser una inspiración para otras familias. Hay un mal ejemplo en todas las áreas. Hay un mal ejemplo, puede ser en la administración, la manera de cómo nos relacionamos con los demás. Hay un mal ejemplo en varias áreas, ¿verdad?, de tratos con las personas. Entonces, los hijos nos observan, las demás personas ven y observan. Pero también cuando hay inmadurez hay frustración y soledad, en lugar de tener un contentamiento, en lugar de tener paz en el corazón. Hay frustración, hay soledad, hay tristeza, hay amargura, hay dolor, hay angustia.
porque no hay madurez, no hay herramientas. Los hombres han sido pasivos e indiferentes y no tomar las cosas para buscar a Dios, para poder clamar a Él, porque dice la palabra del Señor en Santiago 1, menciona 5 y dice, si a alguien le hace falta sabiduría, pídala a Dios, porque Dios, dice, es abundante en sabiduría y puede depositarla si nosotros clamamos a Él. Entonces, amados, una de las cosas que lamentablemente, ¿verdad?, impiden la armonía en el hogar, repito, es la inmadurez. Y para ello es que estamos nosotros haciendo este tema. Estamos viendo este tema. ¿Para qué? Para que podamos nosotros desarrollar una paternidad, pero una hombría también dentro de nuestro hogar. Pero cuando hablo de hombría, no estoy hablando de una sexualidad, estoy hablando de ser hombres. Por eso es que la madurez no viene con la edad, sino con la responsabilidad. Tú puedes tener 60 años, 70 años y tener una mentalidad de niño. Entonces, qué importante es que tú y yo como hombres y como padres podamos tomar el contexto de la palabra para que podamos nosotros entonces llevar al hogar a un puerto seguro, a una dirección acertada. Ahora, ser responsable es saber responder. Saber responder a todos los retos, a todos los desafíos que nosotros enfrentamos en la vida. Eso significa ser responsable. Todo hombre entonces prudente, dice la Escritura en Proverbios 13:16. Proverbios 13:16 dice, vamos a esperar la versión NTV, dice, las personas sabias piensan antes de actuar, los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Pero habla algo muy importante, dice que las personas sabias piensan antes de actuar. Eso es madurez. Eso es responder a una responsabilidad que tenemos nosotros como hombres. La versión Valera dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad en todo lo que hace. Es increíble. Por eso, amados, tenemos como hombres el reto y el desafío, ¿verdad?, de poder llevar a las familias a un puerto seguro. Una hombría entonces verdadera es cuando un hombre sabe responder a sus acciones, sabe responder a sus actitudes, pero también sabe responder a sus aspiraciones de una manera correcta. En otras palabras, no tiene sueños guajiros. Es un hombre que se para en la posición correcta como hijo de Dios. ¿Para qué? Para mostrarle el camino a su familia. Primeramente, si está en un lugar de influencia con más personas, en una empresa, en un negocio, pequeño o grande, es un hombre que se para en medio de todo el caos, en medio de toda la incertidumbre que hay y dice, este es el camino. Eso se llama responsabilidad. Ahora, David, por ejemplo, fracasó. Como todos nosotros, pero él era responsable. Él tuvo muchos fracasos, pero Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Y como que hay una controversia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios lo llama como un hombre conforme a su corazón? Y realmente David cometió también muchos errores. La diferencia es que David siempre fue responsable de sus acciones. Siempre. Siempre fue responsable también de sus actitudes, pero también de sus aspiraciones. No aceleró el proceso. En sus actitudes no habló mal, por ejemplo. No habló mal de sus líderes o de las personas que estaban al frente, ejerciendo un liderazgo. En sus acciones fue sabio y siempre respetó sus autoridades. Tuvo 2 oportunidades para poder atentar contra la vida de su jefe, el rey Saúl, mas sin embargo, dice la Escritura, que él supo cómo actuar, qué actitudes tomar, pero
supo también centrar sus aspiraciones a la voluntad de Dios en su tiempo. Él no se lanzó antes para ser el rey, aunque ya había sido ungido por el profeta Samuel, pero él esperó su tiempo. Hasta el tiempo que Dios le indicó, ejerció la dirección de toda una nación. La hombría tiene que ver entonces con buenas relaciones también. Eso significa la hombría. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20, dice: el que anda con los sabios, sabio será. Es la versión Valera. Dice: el que anda con los sabios, sabio será. Mas el que el que se junta con los necios será quebrantado. Entonces, tenemos que cuidar nosotros con quiénes nos relacionamos, qué es lo que escuchamos. Si tú eres un hombre joven, ve tus amistades. Si tus papás te dan una instrucción, un consejo, no les digas a ellos: tú ya estás viejo, tú no entiendes, ya estamos en el siglo XXI. No, Señor. Comprende algo. La Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Proverbios nos menciona. Dice que el que anda con sabios será sabio. Sabio será. Mas el que se junta con los necios será quebrantado. ¿Con quién te relacionas? ¿Con gente pesimista? ¿Con gente en cierta manera que en todo tiempo se está quejando, echándole la culpa a los demás? Eso no significa ser hombre. Eso no significa ser responsable. Porque como hombres en muchas ocasiones de nuestros fracasos le echamos la culpa o ponemos la culpa sobre la esposa, sobre los hijos. Y no es así. Tú y yo somos responsables. Ahora, la hombría tiene que ver también con decisiones en 3 áreas. En sus límites. Pone límites, sabe hasta dónde puede llegar. Pero también hay otra área. Decide también proveer para su familia. En otras palabras, es un buen proveedor. Como padre, es un buen proveedor, trayendo el consejo siempre de la palabra, la dirección de la palabra. Como padre también, ejercemos una dirección de maestros, enseñamos, mostramos. También como profetas hablamos en lugar de Dios, pero también como pastores venimos a funcionar en esa área, porque no solamente suplimos las necesidades, sino que también defendemos a los hijos, defendemos al hogar, a la familia que está ahí presente. En otras palabras, no solamente ponemos límites, sino también decidimos proveer, ser buenos proveedores, pero también decidimos rendir cuentas a otros. Eso significa que busca tener amigos en la cual tú honres, líderes en la cual tú les cedas una autoridad, en la cual tú reconozcas y puedas un momento dado estar bajo la dirección, bajo la cubierta de ellos, mentoreando tu vida, pero también para que puedas un momento dado no equivocarte. A veces nosotros como hombres somos muy cerrados, somos muy apartados, muy solitarios. Pero es importante que consideres esos consejos. Cuando hablo de establecer límites, estoy hablando acerca de las pasiones e impulsos que en muchas ocasiones podemos desbordarnos. Donde si no tenemos nosotros límites en esas áreas, nos vamos a desbordar en nuestros pensamientos y caer en situaciones no solamente de inmoralidades, sino también en otro tipo de acciones. Puede ser la violencia, en otro tipo de conductas, puede ser el desánimo, la tristeza, la angustia. Entonces, tenemos nosotros la gran responsabilidad de que, como hombres, ¿verdad?, el poder poner límites. Cuando hablo acerca de la provisión, estoy hablando acerca de la provisión para la familia en todas las áreas. En la primera carta que le escribe Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8, vamos a darle lectura, por favor. Dice la palabra del Señor.
carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, como hombres, ¿verdad? Como hombres que somos, tenemos una gran tarea de proveer. El estado espiritual, el estado emocional y el estado físico, los responsables somos nosotros. El estado que hay en nuestra casa. Repito, el estado que hay en nuestra casa. Estoy hablando del área espiritual, el consejo de Dios. Estoy hablando la parte también emocional y la parte física. Tú y yo somos responsables como hombres. No es el gobierno, no es la mujer, no son los hijos, somos nosotros. Por eso Pablo dice, el que no provee para los de su propia casa es peor que un incrédulo y que ha negado la fe. Amados hombres, tenemos un gran reto y un gran desafío. Tenemos que proveer también para la familia cuidado y protección. Cuidado, armonía. En su momento, ¿verdad? Hay un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo en primer libro de Samuel, en el capítulo 5, en el versículo 2, dice la palabra del Señor, está hablando acerca de un hombre próspero, un hombre rico. Pero este señor, ¿verdad? Era increíble la manera de cómo se relacionaba él en su casa. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 2. Desde el versículo 1 vamos a leerlo. Y dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Versículo 14. Pero uno de los criados, dice, dio aviso. Está hablando precisamente aquí de una situación que hay, una necesidad que ve David. Y entonces, por ser de esa forma, ser un hombre, dice, de malas obras, un hombre duro, difícil, dice que esa era su manera de vivir. Y cuando somos nosotros, por lo regular de esa forma de vida, por lo regular somos insensibles. No medimos el peligro, no medimos las consecuencias de las acciones. Entonces, este hombre le valía, ¿verdad?, cómo actuaba. Afortunadamente tenía una esposa muy sabia llamada Abigail, una mujer, dice, hermosa, sabia, entendida. Y ella funcionó en determinado momento, ¿verdad?, como una protección para la vida de él y la vida y todos los que estaban en su casa. Qué importante entonces, amados, es que nosotros podamos proveer para nuestra familia. Cuidado y protección. Este señor le valía un comino lo que era su familia. ¿Qué más tenemos que considerar? Rendir cuentas con nuestra vida. Proverbios 19:20 nos menciona algo importante. Y dice la Escritura, Proverbios 19:20. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Pero dice, recibe el consejo. Escucha el consejo. Ser hombres que reciban consejo. Lamentablemente, ¿sabes qué pasa? A veces nos cerramos, nos encasillamos en nuestros contextos de vida, en nuestro entorno. Y no es así, no escuchamos el consejo. En otras palabras, hay que buscar gente sabia que nos rodee. Hay que estar rodeados de gente que sepa más que nosotros. Alguien con quien nosotros podamos confiar, pero también que nos pueda confrontar para que haya cambios en nuestra vida. Personas de esa índole tenemos que estar dispuestos a buscar.
En Proverbios 11:1 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Entonces, el reto y el llamado para cada uno de nosotros como hombres es escuchar el consejo, escuchar el consejo, las sugerencias de alguien en la cual tú decides reconocer como una autoridad. En Proverbios 15:22 dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Si tú tienes proyectos, estás cansado de vivir como vives, de cómo eres, busca ayuda, busca a un líder de tu iglesia, busca un consejero, busca una dirección, pero busca, no te quedes ahí. Tienes que ser un hombre que salga de la mediocridad, de la pasividad, para que entonces tú puedas tener una vida totalmente diferente. En Proverbios capítulo 24, versículo 6 dice, porque con dirección sabia harás la guerra, con dirección sabia. Quizá tú digas, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y te tienes que aventar una batalla, pero tienes que ser sabio. Yo, Oscar, tengo que ser sabio. Dice, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Puede ser que tengas buenas intenciones de salir hacia adelante, de llevar a tu hogar, a tu familia, a que pueda tener una vida diferente. Y repito, tienes que luchar, tienes que desarrollar una guerra, pero la tienes que hacer con sabiduría, con el consejo que recibas, para que entonces ese consejo te dé la oportunidad de poder tener una vida diferente. Entonces, hombría significa un conjunto de virtudes morales que se consideran propias de un hombre, como el valor, la honradez, la templanza y la entereza. Así podemos nosotros definir la hombría. La palabra entereza significa capacidad de alguien para afrontar los problemas con una serenidad, con una paz, con integridad, con fortaleza y con ánimo. Así podemos nosotros, ¿qué? Definir esa palabra de entereza. Un ejemplo de ellos fue Daniel. Cómo se mantuvo Daniel en una tierra que no era su tierra, mas sin embargo este hombre siempre actuó con una serenidad, pero también con una integridad en su corazón, fiel a Dios en todo tiempo, con una fortaleza de Dios, con una convicción, a pesar de que estaba en situaciones muy complicadas, Dios siempre lo respaldó. Porque este hombre que actuó con entereza. También el Señor Jesús fue y desarrolló esa virtud en su vida. Él era esa virtud. En Lucas capítulo 22, versículo 41 al 42, es cuando Jesús dice que está a unas horas, ¿verdad?, de poder enfrentar un juicio de los que estaba sobre su vida, determinado para pagar el pecado de la vida del hombre. Estoy hablando en Lucas 22 y dice la escritura que el Señor Jesús dice, se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Jesús, ¿sabes qué? Jesús actuó con entereza, actuó con valor. Así nosotros tenemos que movernos como hombres en este tiempo de guerra. Estamos en una guerra, estamos en una lucha. Y no podemos quedarnos pasivos, tenemos que alzar nuestros ojos a Dios, de donde puede venir nuestro auxilio y nuestro socorro. En tiempos de dificultad, el hombre verdadero se porta como Cristo, en tiempos difíciles. Y es el reto para nosotros, lo que está hablando Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7. Tenemos que ser como Cristo nosotros. Y cuando hablamos de ser como Cristo, está hablando también Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 16, en el versículo 13 al 14. Fíjate nada más lo que él menciona. Y dice, estén alertas, permanezcan firmes en la fe. Ese es el reto, de que permanezcamos firmes como hombres, como padres. Permanezcamos firmes en la fe. Pórtense varonilmente. O sea, como hombres,
O sea, pues algunos, ¿verdad? Todos actúan todos pasivos. No, pues muy difícil. Dios no me escucha. No, Señor. Aquí menciona la Escritura y dice, estén alertas, estar atentos, estar despiertos, estar velando, estar observando qué puedo hacer, qué Dios puede hacer en mi vida y con mi vida. Por esa razón dice, estén alertas y permanezcan firmes en la fe y pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Wow, es increíble. O sea, dice, pórtense de esta forma, pero todas las cosas que hagan, dice, háganlas como con amor. Porque el amor cubre multitud de faltas. Por eso es que Pedro, les habla y nos dice que amemos. Tanto Pablo también dice que amemos. Entonces, hombría y masculinidad son totalmente opuestos. Masculino es por nacimiento y hombría verdadera es aceptar la responsabilidad de mis actos y cuidar lo que Él me ha dado. O sea, es diferente. Ser masculino ser masculino es por nacimiento y hombría verdadera es ser responsable en todas las cosas que enfrento en la vida. Por esa razón es que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Judá específicamente, en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32, versículo 7, está el rey Ezequías y dice la palabra del Señor que venía una invasión de otras naciones y venía una amenaza tremenda para destruirlos, desaparecerlos. Pero él se para en medio del problema, en medio de la adversidad, como rey, como hijo de Dios. Y les dice estas palabras. Segunda de Crónicas 32:7. Y les dijo, sean fuertes y valientes, no teman ni se acobarden a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Así tenemos nosotros que confiar en Dios. Ponernos toda nuestra confianza, todo nuestro esfuerzo en sus manos. Amados, entonces la hombría tiene que ver, por último, es confiar en Dios y contribuir en todo lo que esté a mi alcance para que mi familia, para que el lugar donde yo estoy sea bendecido. En otras palabras, vamos a esforzarnos y ser hombres. Son las mismas palabras que David le dijo a Salomón cuando él ya iba a morir. Esfuérzate y sé hombre. Me gustaría que pudiéramos orar por todos los hogares. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la iglesia. Gracias, Jesús. Te pedimos, Dios, que cada uno de los hombres que están oyendo esta enseñanza, podamos tomar el reto y la responsabilidad, Señor, para poder tomar desafíos, poder tomar, Señor Jesús, las promesas tuyas, Señor, para llevar a nuestra familia a un puerto diferente, a una vida diferente. Yo te doy gracias por la iglesia. Gracias, Padre. Amén, amén. Dios te bendiga mucho y gracias por estar con nosotros. Que tengas excelente tarde. Bendiciones.